Hola a todos chicos y chicas, soy Kai47 y, como sabéis, prácticamente todos los vídeos de mi canal tratan sobre sagas de fantasía. Yo mismo escribo sobre fantasía porque es un género de literatura que me ha gustado desde que vi la primera película del Señor de los Anillos en el cine en 2001. Es por esa razón que llevaba tiempo pensando en hacer el top 10 de las sagas de fantasía de la literatura. Pero claro, para hacer bien ese ranking tendría que conocer o haber leído absolutamente todas las sagas de fantasía que se hayan escrito en los últimos 100 años en todos los idiomas de todo el mundo, lo cual es una tarea imposible. Por tanto, hace ahora 4 años decidí hacer un listado de las sagas de fantasía más importantes teniendo en cuenta las que más gente me recomendaba leer, para luego leerlas todas, seleccionar las 10 mejores y ordenarlas según mis propios gustos, aunque absteniéndome de poner El Señor de los Anillos de Tolkien, Canción de Hielo y Fuego de Martin y Harry Potter de Rowling, porque son probablemente las 3 sagas más influyentes de las últimas 2 décadas debido a las adaptaciones audiovisuales que han tenido, y deduzco que todos los que estáis aquí las conocéis o habéis oído hablar de ellas. Por tanto, y aunque el título de este vídeo sea Top 10 sagas de fantasía, el título real debería ser Top 10 de las sagas de fantasía de la literatura de las que más me han hablado, sin contar Tolkien, Martin o Rowling, ordenadas de forma sesgada según el criterio de Kai47, que no tiene por qué ser acorde con el vuestro. Dicho esto, empecemos. En el 10º lugar tenemos la saga de Geralt de Rivia, también llamada The Witcher, escrita por Andrzej Sapkowski, aunque no sé si lo estoy pronunciando bien, que creo que es la única saga de este top que tiene adaptaciones tanto en una serie como en varios videojuegos. Sobre los libros ya tengo un vídeo informativo en el canal que podéis ver si estáis interesados, así que a modo de resumen solo os diré que consta de 8 novelas que suman unas 2400 páginas en total, centradas en la historia de un mutante cazador de monstruos llamado Geralt de Rivia. Yo las leí todas en enero de 2018 porque tenía intención de hacer vídeos en el canal, pero la verdad es que me decepcionaron bastante. Primero, porque no me gusta el estilo narrativo del autor. Odio que continuamente dé saltos adelante y atrás en el tiempo y el espacio y que tenga páginas y páginas de diálogos que te puedes saltar sin que ocurra nada importante. Segundo, no me gusta la historia que está contando ni algunos de los giros de guión que hay hacia el final. Y tercero, el mundo inventado me encantó. Sin duda me parece lo mejor de la obra, pero está muy desaprovechado porque prácticamente no se nos cuenta nada de las razas, los reinos o el trasfondo histórico que hay. Así pues, a mí esta saga no me gustó y es por eso que la he situado en la última posición de este ranking. En 9º lugar tenemos la trilogía de Quoth, conocida como Crónicas del Asesino de Reyes, cuya primera novela es El Nombre del Viento, escrita por Patrick Rothfuss. Yo empecé a leer este libro en 2011, pero nunca lo terminé porque no me gustaba el estilo narrativo del autor, no soportaba que hubiera capítulos cortísimos en los que no ocurría nada hasta la última línea y tampoco me gustaban los saltos temporales ni me causaba ningún interés la historia del protagonista cuando era un niño. Así pues, lo dejé en la página 200 y pico, pero no es solo por esta razón que lo situado en 9º lugar, sino también por la dejadez del propio autor. Y es que la primera novela de la saga batió todos los récords, vendió muchísimo alrededor de todo el mundo y 4 años después salió la segunda novela y también fue bien recibida. Pero desde entonces han transcurrido 11 años y la tercera novela, con la que debería concluir la saga, no solo no ha sido aún publicada, sino que no parece que vaya a ser nunca terminada. Algunos dicen que Rothfuss no la ha acabado porque entró en depresión, otros dicen que no sabe cómo resolver la trama y unos últimos defienden que todavía está escribiendo. Yo no sé qué ha pasado, pero creo que nunca lo terminará. Es una pena porque hace 10 años todo el mundo hablaba de este autor y se lo consideraba el heredero de Martin y de Tolkien, se lo tomaba por el joven rey de la fantasía, pero a día de hoy ha sido sustituido por otros autores más prolíferos, como veremos más adelante. En 8º lugar tenemos la saga de Malaz, el libro de los caídos, escrita por Steven Erikson, aunque el título engaña y en realidad no es un libro, sino que son 10, de los cuales yo empecé el primero, Los Jardines de la Luna, a finales de 2021. Por desgracia, no pasé de la página 300, no porque me disgustara el estilo del autor, en este caso, sino porque no entendía absolutamente nada. Hay tantos personajes y tantos puntos de vista distintos que al final ya no sabía quién era quién, no sabía cuáles eran sus motivaciones, ni por
por qué hacían lo que hacían, ni qué aportaban a la historia la mayoría de cosas que sucedían. En resumen, después de leer 300 páginas iba perdidísimo, y está claro que ese es el efecto que Erikson quería darle a su novela, y no dudo que al final del primer libro o durante el segundo pues ya todo cobrará mayor sentido, pero personalmente eso me echa para atrás. Entiendo que el autor deseaba hacer una macro saga de fantasía, pero no me gusta tener que leer 1500 páginas para poder entender algo, así que he situado Malaz por encima de The Witcher y El nombre del viento, porque en este caso el estilo narrativo no me disgusta, pero es una saga que dudo que alguna vez vaya a retomar. En séptimo lugar tenemos una trilogía conocida como Crónicas de la Dragonlance, escrita por Margaret Weis y Tracy Hickman, que salió fruto del famoso juego de rol llamado Dungeons and Dragons. De Dragonlance se han escrito cerca de 50 libros canónicos, es una barbaridad, pero los principales son los de esta trilogía, que yo empecé a leer en verano de 2019 en un tomo único que contenía los 3 libros juntos y que contaba de unas 1400 páginas, aunque yo lo dejé justo en la mitad, en las 750. Fue una lectura que disfruté bastante, en especial al principio. Trata de un grupo de amigos de distintas razas y con diferentes habilidades que se embarcan en una especie de misión que les lleva a realizar una aventura tras otra sin descanso, en episodios amenos que me gustaban bastante. Sin embargo, a medida que fui leyendo más y más, empezó a frustrarme el hecho de que todos los personajes del grupo continuamente están pasando por peligros de muerte y no obstante nunca les pasa nada. Nunca a nadie se le causaba una herida que luego tuviera que arrastrar. Nadie moría, todo continuaba igual, nunca había consecuencias de nada, tenía la sensación de que podían pasar 1000 veces cerca de la muerte en aventuras semejantes, pero quedaría igual, así que al final las aventuras se me hicieron repetitivas y lo acabé dejando pasar a la mitad del segundo libro porque ya no mantenía mi interés. En sexto lugar tenemos La primera ley de Joe Abercrombie, que hasta ahora consta de 2 trilogías y varias novelas y cuentos autoconclusivos, pero este autor es muy prolífico. Se trata de uno de los que hace 10 años nadie conocía, pero que a día de hoy ha igualado o incluso superado en fama a Patrick Rothfuss. Tiene su misma edad y ha publicado muchísimas novelas, prácticamente al ritmo de una por año, de forma que este universo suyo todavía se está expandiendo. Tiene varias sagas de fantasía, aunque La primera ley es la principal y empieza con un libro titulado La voz de las espadas, que yo leí en enero de 2022. Y me pasó un poco como con Dragonlance. Me enganchó al principio, pero luego me fui desencantando. En este caso me gustó mucho la forma de escribir de Abercrombie, así como el mundo creado, y algunos de los personajes son absurdamente maravillosos, pero me frustré cuando me di cuenta que toda la novela es una especie de macro precuela de lo que está todavía por llegar, en la que no pasa realmente nada de relevancia, sino que son 600 páginas de introducción, en las que ni siquiera se te cuenta cuál es la motivación de los personajes cuya trama vives con ellos. Así que en general me gustó, pero se me quitaron las ganas de continuar, y no sé si leeré el siguiente libro de la saga. En quinto lugar tenemos la saga de Mundo Disco, que también consta de algo así como 50 novelas, escritas todas por Terry Pratchett, aunque en este caso lo bueno es que son todas muy cortas, de unas 200 o 300 páginas cada una de ellas. Yo leí a mediados de 2020 el primer libro de la serie titulado El color de la magia, que a su vez se divide en 4 historias diferentes. La primera me pareció brutal, una obra magistral, aunque no se trata de fantasía épica, sino de sátira, en la que básicamente el autor se ríe de los clichés de la fantasía con un sentido del humor maravilloso. Pero las otras 3 no me gustaron tanto, quizá por ser demasiado parecidas a la primera. Al no tratarse de una mega saga de fantasía, estos libros son autoconclusivos y no es necesario leer más de los que quieras, de forma que yo solo leí el primero, pero tengo intención de leer alguno más porque la primera parte del color de la magia, como digo, me pareció buenísima. En cuarto lugar tenemos el ciclo de Terramar, escrito por Ursula K. Le Guin, que contiene 6 libros y algunos relatos, todos ellos muy cortos, porque recopilados en un solo tomo no alcanzan siquiera las 1500 páginas. Yo leí las 2 primeras novelas de la saga en enero de 2022 y me gustaron bastante, en especial la primera, que cuenta la juventud de un mago que debe encontrarse a sí mismo. La segunda cambia de protagonista y me aburrió un poco al principio, pero hacia la mitad remontó y mantuvo mi interés hasta el final. Al ser novelas tan cortas, debéis tener en cuenta que están contando historias sencillas, lejos de la complejidad de una mega saga épica de la fantasía, pero destacan precisamente por esto, porque cumplen su función y son entretenidas, y el estilo narrativo de la autora es envidiable.
En tercer lugar tenemos la saga de la Rueda del Tiempo, escrita por Robert Jordan, que hace poco ha sido adaptada en una serie de Prime Video. El principal inconveniente que le veo a esta saga es que consta de un total de 14 libros y una precuela, lo que inicialmente me echaba para atrás, pero luego me puse en otoño de 2022 con la primera novela, El Ojo del Mundo, y la verdad es que me gustó mucho. Me gustó tanto el estilo narrativo del autor como la historia en sí misma y el mundo que contiene. Además, me gusta porque esta novela es más o menos autoconclusiva, así que no crea la imperiosa necesidad de leer las otras 13 si no quieres. En mi opinión, lo único que falla es el final, porque hay un combate muy importante que sucede de tal forma que, como lector, no te enteras de nada, aunque supongo que está hecho a propósito para que lo puedas comprender en los próximos libros. Salvo por esto, yo lo disfruté muchísimo, y es posible que retome la saga en algún momento. En segundo lugar tenemos el ciclo de Drenai, escrito por David Gemmell, que no estoy seguro de cuántos libros contiene, porque algunos han sido traducidos y otros no, pero son cerca de una decena, de los cuales yo me leí 3 en 2020, que eran Waylander, Waylander 2 y Héroe en las Sombras, o, como me gusta llamarlo a mí, Waylander 3. Como su nombre indica, estas 3 novelas siguen la historia de un mismo personaje que se llama Waylander, pero el resto de libros, aunque están situados en el mismo universo, se centran en personajes y épocas distintas. Todos son bastante cortos, los de Waylander tienen unas 300 páginas cada uno de ellos. Concretamente, Waylander 1 es la historia de redención de un asesino mortífero y me parece absurdamente brutal. Ocurre lo mismo que con Terramar, que al ser libros cortos tienen tramas sencillas, así que no os esperéis la historia de docenas de personajes o un lore inmenso, porque los relatos cortos no aspiran a eso, sino que tienen la función de entretener, de hacer pasar un buen rato y quizá hacerte reflexionar. Y Waylander consigue todo eso y más. Por desgracia, las otras 2 novelas ya no me gustaron tanto. Waylander 2 me pareció repetitiva y Waylander 3 me pareció innecesaria. Pero Waylander 1 me gustó tanto que en cuando tenga un hueco libre cogeré y leeré la siguiente novela de Drenai, aunque sea con otros personajes, me da igual, porque lo único que quiero es leer más cosas de este autor. Y antes de pasar a la primera posición, el top 1 de este ranking, quiero hacer una mención honorífica no a una saga, sino a una autora, que es Laura Gallego García, que en mi opinión es la mejor autora de fantasía en España. De adolescente yo leí una docena de novelas suyas, me encantaba, aunque de adulto cesé de leerla porque sus libros creo que van dirigidos a un público más juvenil, pero la influencia que tuvo sobre mí es innegable. Y de hecho, el nombre de mi canal viene de un personaje de uno de sus libros, así que me ha parecido necesario dedicarle, aunque sea un breve momento, durante este top de la fantasía. Dicho esto, y para terminar, en primer lugar de este ranking, en el top 1 de las sagas de fantasía, tenemos El Archivo de las Tormentas de Brandon Sanderson. Este autor es igual que Abercrombie. Hace 10 años apenas se hablaba de él, pero ahora parece que vaya a comerse el mundo. Hace tiempo leí en un periódico que ellos dos eran, junto a Rothfuss, los nuevos reyes de la fantasía, porque los 3 son famosos y tienen la misma edad. Pero la verdad es que Rothfuss se ha quedado atrás, porque Sanderson y Abercrombie sacan casi una novela por año y se han convertido en los reyes de la fantasía del siglo XXI. En particular, Sanderson fue quien se encargó de escribir los últimos 3 libros de La Rueda del Tiempo cuando Robert Jordan murió y tiene no sé cuántas sagas, no solo de fantasía sino también de ciencia ficción, aunque lo más conocido es que creó un universo propio llamado Cosmere y su saga más importante es sin duda El Archivo de las Tormentas. Yo leí en 2019 las 3 primeras novelas de la saga, de las cuales las 2 primeras me parecieron magistrales. No tiene nada que ver con Waylander o Terramar, que son relatos cortos que entretienen pero que no van más allá, sino que esto es una saga monumental, prima hermana de El Señor de los Anillos o Canción de Hielo y Fuego, que si no ha saltado al gran público es sencillamente porque todavía no han hecho una adaptación. Por desgracia, el tercer libro del archivo no me gustó, porque aunque tiene un gran desenlace, se me hizo muy pesado durante el desarrollo. También en 2019 leí el primer libro de otra de sus sagas más conocidas, llamada Nacidos de la Bruma, pero no me atrapó tanto como el archivo, sino que me dejó bastante indiferente, así que de momento no he vuelto a leer ninguna de las novelas de Sanderson. De todos modos, lo he situado en el primer lugar porque lo que me hizo vivir con las 2 primeras de El Archivo de las Tormentas es indescriptible. Me dejó embobado. Pocas veces en mi vida ha habido una obra de entretenimiento que me hiciera sentir como esos 2 libros y creo que Sanderson, al ritmo que va, tiene un gran futuro por delante.
Antes de irme, solo quiero repetir que para este vídeo no he podido tener en cuenta absolutamente todas las sagas de fantasía del mundo, sino solo las más famosas o de las que más me han hablado, y que además las he ordenado según mis propios gustos, que pueden ser distintos a los vuestros. De modo que os animo a leer todas y cada una de las sagas que he mencionado en este vídeo, incluso si a mí no me han gustado, para que así vosotros mismos podáis descubrir vuestros gustos y vuestro propio criterio. Dicho esto, espero que este vídeo os haya servido para aprender, dadle al like si os ha gustado y nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos, chicos.